NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. Un placer volver a contactarnos con el historiador Fabián Harari para hablar de este desmoronamiento que existe del mito, del relato sobre el golpe de Estado en Bolivia. Hay un emergente en las últimas horas que es, me parece, preponderante y tiene que ver con el manifiesto de los legisladores del MAS, del Movimiento al Socialismo Boliviano, cuyo líder es Evo Morales, que no habla de golpe de Estado, sino habla de abandono de poder por parte no solo de Morales, sino también de su vicepresidente. Fabián, ¿cómo te va? Buen día y muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día y muchas gracias a ustedes por llamar. Bueno, Fabián, ¿qué opinión te merece esta declaración de los legisladores del MAS que hablan de abandono, de huida del poder por parte de Evo Morales y no de golpe de Estado? Bueno, en primer lugar, hay una serie de consideraciones. La primera elemento importante es entender que el MAS es parte del régimen de Áñez. Es decir, Áñez, Evo Morales, Mesa, Camacho, representan una misma clase social. Por lo tanto, es muy plausible que se pongan de acuerdo en cuestiones fundamentales, incluso en cuestiones secundarias, cuando la lucha de clases es muy álgida, y que simplemente, haya una pelea por cuestiones, en general, más bien secundarias, más allá del grado de conflicto, de la envergadura del conflicto que se dé. Lo que es interesante entender es, cuando el MAS dice que no hubo golpe de Estado, es que efectivamente no hubo golpe de Estado. La diferencia entre lo que dice el MAS y lo que podría decir, lo que podríamos decir nosotros como razón de revolución, es que para el MAS no hay golpe de Estado porque, hay una sucesión relativamente pacífica, por lo menos eso es lo que ellos lo quieren hacer pasar como un simple elemento institucional, y para nosotros no hubo golpe de Estado porque Evo Morales se tuvo que ir, porque fue volteado por una movilización popular. Entonces, de un lado, el MAS acuerdan con el gobierno de Áñez para dar una salida dentro del régimen democrático, es decir, dentro del régimen burgués, a estos problemas, es decir, vuelvan a votar y se acabó, siguen gobernando lo mismo de siempre, siguen con las mismas políticas de siempre, la sociedad boliviana se sigue ordenando de la misma forma que siempre. En cambio, cuando uno enfatiza el problema de la movilización popular, de esa movilización popular muy heterogénea, por cierto, después podríamos entrar en detalles, contra Evo Morales, que esa es la movilización que se lleva puesta a Evo Morales, entonces es diferente porque uno está pugnando por un desarrollo que tenga que ver con una salida diferente a la salida del régimen, claro, por una profundización de esa movilización y por la aparición de organismos obreros que surjan de esa misma movilización y que adquieran cierta característica de poder. Claro, bueno, tus palabras están refrendadas también en este manifiesto o en esta declaración de los legisladores cuando le dan el aval a la presidenta interina al haber asumido el gobierno. Esto de la conjunción de los distintos sectores que forman parte de la burguesía, ¿no? Exactamente. Sí, y justamente esto que estaba contando, el MAS ve que la movilización popular no permite sostener ese fraude. Hay un doble fraude. El primer fraude de Evo Morales al presentarse a unas elecciones en las cuales él no estaba habilitado, que la población en un 60% le dijo que no se podía presentar en el 2016. Luego hace fraude en el propio conteo, cuando todo indicaba que tenía que ir al balotaje con Mesa. Y voy a dar algo muy interesante, un dato muy interesante que tiene que ver con el propio reconocimiento, el doble reconocimiento de Evo Morales del fraude. El primer reconocimiento de Evo Morales del fraude es cuando él, antes de renunciar, llama a nuevas elecciones. Pero hay otro reconocimiento, y es muy interesante, que se está dando ahora. ¿Qué es lo que está discutiendo
la gente de Áñez, de la Unión Democrática, con la gente del MAS. Es lo que están discutiendo. No están discutiendo las candidaturas, porque el MAS ya dijo que Evo Morales no se va a presentar, van a presentar otro binomio. ¿Y qué están discutiendo entonces? Están discutiendo ni siquiera la conformación del Tribunal Superior Electoral, que el MAS dijo, pongan el que quieran, nosotros vamos a elecciones. En el punto en el cual no están de acuerdo es en la presentación de nuevas listas. ¿A qué me refiero? Hay una lista que es el MAS, la otra lista la de Mesa, y otra lista la de la Unión Democrática. Según el MAS, el proyecto del MAS, no se puede alterar la existencia de estas tres listas. Lo que la Unión Democrática propone es que que empiece desde cero y se presenten las listas que se quieren. Y aquí está la cuestión. ¿Qué es lo que no quiere el MAS? Que se junten las dos listas opositoras, que en la elección pasada fueron separadas. Claro. El 4% de la Unión Democrática, que puede ser un poco más, un poco menos, es lo que asegura a Mesa entrar en el balotaje. Entonces, cuando el MAS dice que no se pueden presentar listas nuevas o una modificación en las listas, lo que está diciendo es, si esta gente se junta, vamos al balotaje. Fabián, hablaste de lo heterogéneo de la complejidad social en Bolivia. ¿A qué te referías particularmente? Bueno, la movilización es muy heterogénea. La clase obrera se lanzó a la calle, pero con programas diferentes y con estrategias diferentes. Hay una fracción decreciente, menguante, pero que obedece a Evo Morales. Es decir, gente que se levanta del MAS. Que también ahí es muy heterogéneo, porque algunos se levantaron para que vuelva Evo Morales. Otros ya venían levantándose con Evo, y se reconocen como una fracción disidente del MAS, entonces siguen movilizados. Esta fracción apela más bien al bloqueo de ciudades, por ejemplo el bloqueo de La Paz, el bloqueo del gas, el bloqueo del agua, es decir, que las ciudades no puedan ser abastecidas, lo cual es una estrategia que se pone en contra de gran parte de la clase obrera. Claro. Una parte de la clase obrera que dice, no, mira, no bloquees. Obviamente esto aparece muy oculto, porque la que termina desbloqueando eso es la policía del ejército, con varias muertes. Las muertes a partir del intento de sacar el bloqueo. Pero, en Sencata, ¿no? En Sencata donde se da ese episodio particular. Pero lo que aparece ahí es, si bien el ejército interviene y efectivamente hace una represión muy fuerte, lo que no aparece ahí es ese apoyo pasivo al desbloqueo, que es una parte de la clase obrera que está en contra de eso. Después tenemos una clase obrera que no está ni con Evo, perdón, hay una clase obrera que pasivamente está con Camacho y Áñez. Pasivamente, que incluso gente del Alto que llamaba a no movilizarse, a volver a sus casas, a mantener todo como estaba, es decir, a seguir la vida normal, que tiene un apoyo más bien pasivo, en algunos casos activo, de hecho hubo algunos enfrentamientos en el Alto. Y después hay toda una clase obrera que es casi la mitad del Alto, algunos sectores en Cochabamba, otros sectores en Santa Cruz, y sobre todo la parte de Tarija, Potosí, que no está ni con uno ni con otro, ¿no? Después hay elementos no obreros, pero sí de pequeña burguesía, que habían roto con Evo y aparecen ligados a Áñez. Por ejemplo, el ministro de Minería, que es lo que se llaman los mineros cooperativistas, que son básicamente pequeños empresarios mineros, sí, de Potosí, que entró como ministro de Áñez, ¿no? Es decir, hay gente de la pequeña burguesía que le sacó el apoyo a Evo ya en su momento y votó a Mesa y ahora vota a Áñez. Es decir, es una constelación muy heterogénea, pero en la medida en que el MAS está negociando y está ingresando al gobierno de Áñez,
la discusión va tomando otro tenor, porque ahora los que se movilizan ahora el MAS va a llamar a la desmovilizar. Entonces la discusión ya no es me movilizo por Evo, me movilizo por Áñez, me movilizo por Evo, no me movilizo por ninguno de los dos, o me quedo en mi casa por Áñez. Ahora la discusión es me movilizo contra Evo y Áñez, o me quedo en mi casa por Evo y por Áñez. Uh-huh. Fabián, me parece muy interesante lo que dijiste del 50% de la clase obrera que no está ni con uno ni con otro sector. Me parece también muy importante para el esclarecimiento de lo que sucede en Bolivia. Ese 50% al que te referís, ¿es el emergente de esta movilización social y popular? Yo no sé si es el 50% de la clase obrera. Si el 50% de la clase obrera no estuviera ni con Evo ni con Áñez, el escenario sería muy otro y Perdón, yo no creo que hubiera habido un... Me corrijo, una Fabián. Fracción, exactamente. Una fracción. Bueno, una fracción. Ahí está. Hay una fracción efectivamente que es, si uno quiere, por decirlo así, muy poéticamente, es la esperanza. Sí. ¿No? Es decir, esa fracción que no está ni con uno ni con otro es lo que hay que desarrollar. Pero hay que desarrollarlo no solamente, hay que desarrollarlo en dos sentidos, un lado cualitativo, es decir, bueno, está bien, ni con Evo ni con uno, ¿con quién? ¿Qué queremos? Uh-huh. ¿Cuál es la salida? Y también cuantitativamente, esa fracción tiene que pasar a ser la fracción mayoritaria, de otra manera va a ser reprimida, de otra manera va a perder. Está bien, pero ¿es el emergente de todo lo sucedido en Bolivia? Yo creo que sí, yo creo que es el gran sujeto, gran sujeto de todo de la expulsión de Evo, y el gran sujeto ante el cual Evo y Áñez se unifican es para esta fracción, es contra esta fracción de la clase obrera. Esta fracción de la clase obrera es la que volteó a Evo y la que obliga ahora a Evo a negociar con Áñez. Uh-huh. La última consulta, Fabián, y por supuesto te agradecemos enormemente el contacto. Ya trasladándonos al país, ¿no?, a la Argentina, sí. ¿Qué opinión te merece este sector de izquierda que cada vez que hay un acto electoral se presenta? A mí no me parece mal presentarse a los actos electorales. Uh-huh. Las elecciones son un campo de batalla. El problema es cómo uno va a batallar. Uno no debería, en principio, renegar de ningún campo de batalla. El problema es con qué, es decir, cómo se presenta uno y con qué armas y para qué. Porque la izquierda, ¿cómo se presenta? La izquierda se presenta como un ariete más del sistema. La izquierda se presenta a las elecciones no para combatir por el programa socialista, es decir, no aprovecha ese campo en el cual todo el mundo está pensando en cómo sacamos el país adelante para explicarle que el país se sale con el socialismo y que el capitalismo, digamos, el sistema en el cual está viviendo es el responsable de todas las miserias. No entra con esa discusión, por un lado. Por el otro lado, entra no con el objetivo de ganar conciencias, entra con el objetivo de conseguir un cargo. Y cuando uno va a conseguir un cargo, después lo va a conseguir como sea. Si es necesario bajar el programa, se lo baja. Si es necesario decir, queremos legalizar la marihuana, ese es nuestro objetivo, van con eso. Si queremos decir, queremos que voten, una cosa, quieren votar a Alberto, voten a Alberto, pero corten boleta por nosotros, y si la estás haciendo una alianza tácita con Alberto, se hace porque todo el objetivo, como dijo Néstor Pitrola, es conseguir 20 legisladores. Uh-huh. Entonces, ahí el problema no es tanto presentarse a las elecciones, sino con qué objetivo nos presentamos y cuáles son las armas que utilizamos. Claro, si uno entra con el objetivo de ganar hegemonía en la clase obrera para un programa socialista, está muy bien. Y si uno entra con las armas de la discusión programática, es decir, de la discusión sobre qué sociedad queremos, y decir lo que somos, decir el nombre, es decir, presentarse con el nombre propio y no ocultarse bajo una máscara, entonces está bien presentarse, está muy bien ir a las elecciones, está muy bien disputar con los partidos patronales. Lo que está mal es hacer lo que hace la izquierda, el FIT, básicamente el trotskismo, sí, que es presentarse como una variante del kirchnerismo. O sea, ni siquiera entonces, le interesa nivelar el campo de batalla bastante desigual, ¿no? Por supuesto. Exactamente, y termina, ellos entran como una colectora del kirchnerismo, y lo que se termina haciendo es que la gente elige al original y no la copia. Entonces, le sale mal por los dos lados. Por el lado de la discusión programática, le sale mal porque no presenta ningún programa. Y por el lado de los votos, también porque no gana ningún voto. Es decir, sangre, sudor y lágrima para nada. Claro. Fabián, te agradecemos enormemente, como siempre, la posibilidad de conversar contigo y que tengas un buen día. Te mandamos un abrazo. Un gran abrazo a ustedes.
Fabián Harari, doctor en historia, informándonos, enriqueciéndonos con su opinión con respecto, no solo en esto último de lo que sucede con la izquierda electoralera en el país, sino principalmente con la realidad, con la situación boliviana.